Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Instalación de más radares para poder controlar las fronteras de Aruba. Talleres sobre la primera licencia para formalización de negocio. Enfrentamientos y disturbios se registraron en Santa Cruz, en Bolivia. Situación preocupante en La Calera por culpa del mal tiempo. Diseñadora compra casa a la cual su mamá hizo trabajos de limpieza durante 43 años. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos como siempre, esperando que ustedes hayan tenido un excelente miércoles y como siempre en sintonía de Telearuba. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con el anuncio hecho por el ministro Rocochón de los radares que van a tener, y esto es para vigilar mucho más la parte costera en nuestra isla. Sabemos la problemática que tienen las autoridades de guardacosta para poder verificar que no ingrese ninguna embarcación ilegal, bien sea por tráfico de personas o también por tráfico de drogas. Recientemente se instaló un nuevo equipo en la cámara de radares del Cuerpo Policial de Aruba. El ministro de Justicia, Rocochón, aseguró que está sumamente satisfecho con estos trabajos que se están desarrollando y anunció que las fronteras en Aruba están mucho más seguras gracias a la instalación del tercer radar. Según el mandatario, el presupuesto 2022 tuvo en cuenta los diferentes proyectos que debían realizarse para poder garantizar la seguridad fronteriza. Con este tercer radar, las fronteras de Aruba seguramente van a estar mucho más protegidas y también, según lo que explicaron, van a poder tener una vista más completa del mar, las fronteras y de esta forma mirar todo lo que podría ingresar. Aparte de adquirir este tercer radar, han elegido poder adquirir un software nuevo en donde les facilita los trabajos para el personal que está en esta cámara de radares. Al mismo tiempo están buscando nuevos equipos y más sofisticados para el cuerpo policial. Según lo que indicó el ministro Rocochón a través de sus redes sociales, dentro de poco compartirán más proyectos que ya están en fase final, para lo que tratan diferentes departamentos para así trabajar incansablemente para elevar la seguridad en nuestra frontera. Cambiando de tema, el Departamento de Economía, Industria y Comercio invita a todos los empresarios o futuros empresarios para poderse registrar a una serie de talleres totalmente gratuitos que van a estar desarrollando para que puedan de esta manera tener la primera licencia legal de negocio. El Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria, como se conoce como DACI, a través de su Unidad de Iniciativa para el Desarrollo de Empresas en Aruba, IDEA, y en colaboración con la Unidad de Establecimientos de Negocio, quiere invitar a todas las personas que se encuentren en proceso para poder abrir un nuevo negocio, para que asistan al taller conocido como Business License. Este está programado para el próximo 18 de noviembre. En este taller, el cual es totalmente gratis, van a realizar diferentes talleres en donde las personas recibirán tremenda información. Allí el Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria, que está ubicado en Son Plaza, edificio 2, sala 25, recibirá a los participantes en el horario de 9 de la mañana a 11 de la mañana. La expositora Mary Barr, jefe de la Unidad de Establecimiento de Negocio, estará presentando procedimientos novedosos para así obtener este permiso y operar legalmente en Aruba, un nuevo manejo que está vigente desde octubre de este año. Para que ustedes puedan participar, deberán registrarse a través del Facebook de la institución o también a través de un link, el cual podrán también encontrar en la página de Facebook de ellos. El registro para poder participar es obligatorio porque los cupos son limitados. Para más información también podrán contactar a la señora Luela Cruz de IDEA al 521-2400. Cambiando de tema, para nadie es un secreto que los comerciantes de la calle principal han tenido que sortear diferentes obstáculos, entre ellos el anuncio cuando fue el Aruparking, pero también la pandemia hizo de las suyas. Sin embargo, este año, específicamente después de los 2 de pandemia, están esperando que la comunidad pueda apoyarlos comprando durante el tiempo decembrino. Sabemos que la costumbre es que realicen diferentes actividades y eventos para que más personas y la comunidad aporte también con nuestros empresarios locales.
Sabemos que después de lo que ha ocurrido con la pandemia y cuando esto tocó la puerta de Aruba, lastimosamente afectó a muchísimos sectores, pero uno de los que más se afectó fue el comercio en la calle principal. Y es que antes de pandemia, cuando también empezaron con el sistema de Aru Parking o los metros prepago por parqueo, esto también empezó a afectar la movilidad de las personas allí en la calle principal. Sin embargo, hay muchos comercios que todavía se encuentran abiertos, comercios de ropa, perfumería, zapatos y demás, y por eso es importante que nosotros como consumidores y como la comunidad podamos también apoyar a nuestras economías y también a nuestro mercado local. Sabemos que es importante durante esta temporada decembrina, donde ellos ya se están preparando porque después de 2 años que no tuvieron las ventas como normalmente las tenían, para que así puedan recibir a una gran cantidad de clientes. Así que la invitación es para que todas aquellas personas puedan cooperar con los comerciantes de la calle principal haciendo sus compras durante esta temporada decembrina. Muy seguramente el gobierno nacional también va a estar anunciando diferentes programas, proyectos y eventos que se van a estar desarrollando en la calle principal, como por ejemplo Shopping Nights, para que así las personas se animen, se incentiven y apoyen nuestros comerciantes locales. Empezamos nuestra ronda internacional con los 23 días de enfrentamientos y disturbios que se siguen registrando en Santa Cruz, en Bolivia. Y es que, como ustedes ven en las imágenes, los disturbios son entre la comunidad y el cuerpo policial, quienes se han enfrentado y ya van cerca de 23 días, no solamente afectando la movilidad normal, pero también con varias personas heridas. Pasada la medianoche de este domingo, ingresando al día 23 de paro indefinido en la ciudad de Santa Cruz, se registraron duros enfrentamientos en la zona de la campana del Plan 3000. Los jóvenes y vecinos intentaron ingresar al obelisco, lugar donde están apostadas muchas personas afines al movimiento al socialismo, y un gran contingente policial no se los permitió, utilizando gas lacrimógeno para dispersar a la turba, lo que originó la molestia de los vecinos, que reaccionaron utilizando petardos y piedras como defensa. Luego de poco más de 1 hora de gasificación y enfrentamiento entre vecinos y policías, las mujeres salieron de sus domicilios y pidieron que no se utilice más gases lacrimógenos porque estaba afectando a los niños y personas de la tercera edad con enfermedades de base. Intentaron impedir el paso de las motocicletas, pero fueron agredidos por los policías. Minutos después llegó un contingente de más de 300 policías antimotines y realizaron un cordón para avanzar hacia la campana, utilizando una gran cantidad de cartuchos de gas lacrimógenos y granadas para llegar hasta el punto de bloqueo. La situación se salía de control y los policías estaban siendo rebasados, por lo que fueron obligados a retroceder al menos 500 metros. Las mujeres de la zona, junto a personas mayores, se tomaron de la mano y con un cordón humano pidieron el cese al enfrentamiento. Al menos 5 personas fueron arrestadas y trasladadas a la comisaría más cercana. Cambiando de tema, nos vamos para el municipio de La Calera, muy cerca a Bogotá, la capital de Colombia, con el desastre que ha registrado las fuertes lluvias y, lo peor de todo, las inundaciones que han afectado a todos los habitantes de este sector. Desafortunadamente también ya han sido 2 personas las que han perdido la vida por estas inundaciones. El cierre de la vía Bogotá-La Calera por cuenta de los deslizamientos se extenderá hasta tanto no sea seguro transitar por esa zona. El reporte que tenemos de PMU hasta el momento es que la vía La Calera seguirá cerrada. No tenemos informe de cuándo se podría abrir porque todavía tenemos muchos árboles por talar, por trasladar y material por remover. Entonces, hasta este PMU no tenemos informe de que la vía La Calera... Y es que las fuertes lluvias han impactado como nunca antes desde la tarde de este sábado el corregimiento de San Luis. Las fuertes lluvias por más de 6 horas generaron el desbordamiento de quebradas y la fuerza del agua cobró la vida de Ángela Peñarete, de 29 años de edad, quien iba en una motocicleta. Luego la montaña se vino abajo en varios puntos y en la vía del Camino del Meta se llevó por delante un vehículo con sus 2 ocupantes, Alejandro Rodríguez, que falleció, y Javier Velilla, quien aún se encuentra desaparecido. David Serrano grabó los momentos previos al deslizamiento y se salvó por escasos segundos. ¡Corre! ¡Dale, dale reversa! Él se sube, yo me voy a subir y es cuando pasa la avalancha y todo fue tan rápido.
Y en el momento que pasó eso yo le grité a mi compañero que le diera reversa, pero eso fue muy rápido. Me cayeron muchos obstáculos al frente, hasta cables, pensé que me iba a electrocutar. En el kilómetro 6, otro alud de tierra aplastó los vehículos que pasaban contra las viviendas. Doña Marcela iba en uno de esos carros. Me imagino que la misma tierra que sostenía el árbol arrasó y nos levantó el carro y lo volteó. Dios mío, aquí nos morimos. Y en ese momento empezamos a sentir a toda la comunidad y toda la gente estaba tratando de correr las ramas, de correr la tierra. En medio del lodo y la lluvia, los mismos habitantes del sector de San Luis con palas trabajaron para remover los escombros. El deslizamiento debilitó la estructura de la casa de doña Maribel y junto a sus vecinos tuvieron que demolerla. Al colapsar la quebrada se llevó todo por debajo de la casa quedó en el aire. Y eso fue lo que quedó en mi casa. La solidaridad de los vecinos y el trabajo intenso de los equipos de socorro buscan mitigar el impacto de las lluvias en esta zona de Bogotá. Sabemos que a pesar del anuncio que ha hecho los Estados Unidos y a pesar también de lo que se ha dicho frente a la migración ilegal, sin embargo, hay muchísimas familias que continúan su caravana para poder llegar a territorio mexicano, en la frontera exacta con los Estados Unidos. Muchas familias que están pasando miedo, están pasando hambre y frío, largas caminatas en busca de este sueño americano, pero que continúan teniendo diferentes trabas. Sabemos que este tema frente a la migración ha generado una gran polémica en las redes sociales. Nosotros no queremos estar en México, queremos estar en Estados Unidos. El miedo de estas familias es a los operativos que implementan desde este fin de semana decenas de elementos de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración en los lugares en donde duermen en Tapachula, Chiapas. Eso está mal, eso está mal. Lo estamos acosando, mira, hay gente que se han caído corriendo sin necesidad, y guayao y mujer embarazada, ¿entiendes? Cogiendo lucho, no dura aquí un mes, yo tengo un mes, 4 días aquí y no me han dado nada. Los operativos incluyen revisiones a los pasajeros en estaciones de autobuses y se reiniciaron a la par del anuncio de una nueva caravana que viajará desde Tapachula con rumbo al centro del país. Las personas lo que hacen es, ¿qué? Correr, lo que hacen es correr porque tienen hasta miedo. Y como digo, lo único que queremos es vivir como personas, trabajar, tener derecho a la libertad, que muchos que aquí queremos. Hasta ahora las autoridades no han informado cuántos migrantes han detenido y el destino de estos. Por lo pronto se espera que este lunes por la tarde parta un nuevo éxodo migrante que camine por las carreteras del sur del país. Nos vamos ahora a Puerto Rico, a la Isla del Encanto, en donde se siguen conociendo lamentables accidentes y allí esto conlleva a que más pérdidas humanas se registren. En las siguientes imágenes ustedes van a conocer una historia de cómo lastimosamente por culpa de estos accidentes una familia perdió a su ser querido. Aún no salía el sol y esta era la escena en la carretera PR 52 en dirección de Caguas a Calley. Así quedaron estos dos vehículos involucrados en un accidente que terminó con la muerte de Gadiel Torres Correa, un paramédico de 25 años que, según informes, se dirigía a su casa tras completar su jornada de trabajo. Cuando llegó al kilómetro 29.1 de esa vía, se topó con esta Jeep Cherokee que le invadió el carril. El de la Cherokee impacta con su lado izquierdo al vehículo que va subiendo y con su lado izquierdo. O sea que fue un accidente que los dos conductores recibieron el impacto, porque fue en el lado del conductor. Por lo mismo, el impacto fue de tal magnitud que provocó que el hombre muriera en el acto, mientras el responsable de la colisión, identificado como Edgar Cruz Claudio, de 43 años, fue llevado al Hospital Menonita de Calley, donde, entre otras cosas, se le realizó la prueba de alcohol en la sangre, cuyos resultados demorarán algunos días, mientras el tránsito en la vía quedó cerrado durante horas, mientras se completaban las labores de remoción de los vehículos e investigación de los hechos. Sabemos que muchísimas personas ahorran toda una eternidad para poder ir al concierto de sus sueños, pues seguramente para muchos jóvenes en Latinoamérica ver el concierto del reggaetonero Bad Bunny era una ilusión. Sin embargo, cerca de 3.000 personas en el Perú fueron estafadas por revendedores que vendían supuestas boletas del cantante puertorriqueño. Al final vendían unos códigos QR que ni existían y a veces los repetían.
Tan cerca del estadio, pero tan lejos de ver a su ídolo Bad Bunny. A pesar de haber pagado por una entrada a cientos de fanáticos, les dieron gato por conejo. Yo le compré a un revendedor, lo cual 3 entradas me costó algo de 800 y algo, 850. No, en febrero fue. Pues sale que en las 3 entradas es el mismo código QR y que es falso. 6, 7, 8 entradas. ¿Por qué valor? ¿Cuál fue el monto? 300 soles nos vendieron a cada uno. Nos dijeron que las entradas no son válidas, que no consiguen, que no son. Que todos tenían el mismo código. Sí. La historia de las estafas del concierto de Daddy Yankee se repitió en la primera fecha de Bad Bunny en Lima. Llanto y lamentos fueron recurrentes en la comisaría de Petit-Thouars. Entre la comisaría de Petit-Thouars y la unidad de estafas, que es la unidad especializada de la DIRINCRI, habrá un centenar de denuncias. La empresa reporta un aproximado o que ya superan los 3.000 rebotes, o sea que 3.000 personas que hayan sido estafadas. El común denominador fueron las compras a revendedores en redes sociales, desconocidos que incluso después de que las entradas rebotaran en la puerta del Estadio Nacional, seguían en línea, señalando que eran verdaderas y en el colmo del desparpajo, enviando a las víctimas stickers con el rostro de Pamela Cabanillas, sindicada cabecilla de una red de estafas de entradas a eventos. Ni los turistas extranjeros se salvaron, como Gabriela Hernández, quien quiso aprovechar su visita al Perú para ver al conejo malo, pero terminó estafada. Nos costó 1.500 soles. Ambas entradas. Ajá, ambas entradas. Ilusión muy fea, ¿verdad? Es una situación, porque venimos de turistas, y es una como situación bien fea. Nos queda una experiencia en ese tema muy amargo. Otros llegaron desde provincias especialmente para el concierto y solo se llevan como recuerdo un mal rato. De Tarapoto. ¿Vinieron especialmente para el concierto? Sí, para el concierto. 1.200 cada uno. Fueron 3 entradas. ¿Ustedes habían visto las noticias del concierto de Sí. Y aún así se arriesgaron? Sí, porque parecía confiable. Muchos de los estafados compraron sus entradas en reventa incluso un día antes del concierto, pagando entre 600 y 3.000 soles, pese a conocer el escándalo de las estafas para Daddy Yankee. El número de víctimas podría incrementarse este lunes en la segunda fecha de presentaciones de Bad Bunny en Lima. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Coiman presenta un nuevo concepto de decoración de Navidad dedicado a Frozen. Un lorito le roba un audífono a un periodista en Chile. Avenoci mi che da papia cubo, pero mi meste manera pa mi ebo. Well rumão, busca por hybrid basic plan aceitar. A mi time hybrid, queda conecta com aceitar. O data e amada, devo solo plan que da chat com a bonfada. Hybrid, tu coste un solo paquete e queda claro, aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Zarpa, tu aerolínea, te lleva directo y sin escala a Medellín y Barranquilla, con 3 frecuencias semanales los martes, jueves y domingo, en un vuelo de 1 hora y 20 minutos a Medellín y 50 minutos a Barranquilla. Con Zarpa tendrás la posibilidad de disfrutar de estos 2 destinos en Colombia gracias a la buena atención, llegada a tiempo y el confort que ofrece Zarpa. Sigue Instagram y Facebook de Zarpa, tu aerolínea, para que te mantengas informado de todas las nuevas noticias. Prepárate para escaparte de la rutina y pasar las mejores vacaciones en Medellín y Barranquilla gracias a Zarpa. Las reservas las podrás realizar en www.zarpa.com.co o en tu agencia de viajes preferida. IPOS introduce assistência na cliente de maneira digital, sempre tendo boa comodidade como nossa prioridade e para assegurar de brindar excelente serviço, IPOS introduzir seu serviço extendido de assistência na cliente. Agora toma contato direto com IPOS via WhatsApp na 592-6080 ou via e-mail iposservice@postaruba.com. Postaruba NV te queda traja para melhorar seu serviço na bom benefício. EPOS. Happiness comes in packages.
Visita Wind Creek Casinos e hunga seguro, onde a boa saúde é nossa prioridade. Nos Clean Team sempre tem para limpar e desinfectar slot machine e também juegan de mesa. Nos quer invitar turnos clientes e pueblo de Aruba para pasar visitar Wind Creek Casinos e passar rato agradável de ambiente seguro. Sin olvidar de nos Wind Creek Casino app, onde você pode jogar online completamente grátis e receber prêmio de free play para jogar dentro do casino. Visita-nos ao mês e encontrar bom momento ganador. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Como ustedes saben, hoy es miércoles y llega nuestro segmento por parte de Coiman, porque ellos tienen diferentes, no solamente decoraciones de Navidad, sino que hoy les mostramos un ambiente especial. Si ustedes son amantes de la época de Frozen, pues esta decoración de Navidad es especial para usted. Estamos en esta gran sección de Coiman disfrutando esta gran época de la Navidad, y si ustedes son los amantes de los colores azules, blancos, metalizados, en esta sección conocida como Frozen Lake es ideal. Encontrándose con el silencio de la naturaleza, ustedes van a poder conseguir diferente decoración para esta época, como por ejemplo, bolitas de diferentes colores, azules, blancas, metalizadas. Podrán encontrar luces, encontrarán también ositos tradicionales en esta época, decoración que podrá caer muy bonita en sus casas, pero que también podrá servir para un regalo bien especial. Con la tradicional nieve, la escarcha, lo podrán conseguir en esta sección. Les invitamos para que ustedes pasen desde ya y puedan conseguir absolutamente todo, porque recuerden que tienen hasta cuando ya tengan en stock. Podrán conseguir también este tipo de decoración que podrá servir también un regalo ideal, donde ustedes podrán hacer feliz también a sus seres queridos. Así que la invitación es para que ustedes se acerquen, vengan, visiten estos showrooms que tienen nuestros amigos de Coiman para que puedan disfrutar el ambiente de la Navidad. Y en esta oportunidad la sección de Frozen Lake, especial para los amantes de la nieve y también de Narnia. Y vean estas impactantes imágenes que ocurrieron recientemente en la India, como un hombre llevó a supuestamente arreglar su celular cuando todo esto terminó en tremendo estallido del aparato eléctrico. Un impactante video registrado en la India le está dando la vuelta al mundo. En este se observa el momento en que un celular estalla como una bomba, cuando un experto procedía a revisarlo. La cámara de seguridad del establecimiento registró el angustiante momento cuando el técnico manipulaba el aparato. Según medios locales, el cliente lo había llevado a reparar porque presentaba problemas con la carga. Cuando el propietario zafó un tornillo, vio la explosión y la llamarada alcanzó a dejarles heridas tanto a él como también al dueño del teléfono. Y continuamos con esas historias que enternecen las redes sociales. En esta oportunidad, un joven que fue a visitar la tumba de su novia, la cual desafortunadamente falleció. Pues allí, con las rosas favoritas de ella y con su guitarra, enterneció las redes sociales. Todavía vive en su corazón. Perder a un ser querido es la situación más difícil que una persona pueda pasar en la vida. Por esta razón, muchos tratan de recordarlos con sentidos homenajes, y tal como se reveló con este reciente video, en donde un joven visitó la tumba de su novia que falleció para llevarle una serenata. En agosto del 2022, él recibió la triste noticia que le cambió la vida. Fue entonces que tuvo que decirle adiós a su amada. Sin embargo, a pesar del tiempo, el amor sigue intacto y continúa viéndola para demostrarle cuánto la extraña. Un día este joven tomó la decisión de estar cerca de ella antes de cumplir con una actividad. Por eso compró unas flores que eran las favoritas de ella y con su guitarra empezó a dedicarle canciones. Allí muchos usuarios de inmediato han también dado sus comentarios a favor frente a este tema, y también enviando mensajes de apoyo que se sintieron identificados en su caso.
A esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de CMB o Banco Amigo. CMB tiene un anuncio importante para este 17 de noviembre, pues en conexión con la celebración del Día de Apreciación de los Empleados, las sucursales cerrarán a las 2 de la tarde. El servicio iAmigo continuará hasta las 4 de la tarde, así que tengan en cuenta esta información por parte de CMB para este 17 de noviembre. Y continuamos con más de esas historias que se viralizan en las redes sociales y en esta oportunidad como un periodista en vivo y en directo fue interceptado por un lorito, pues el animal llegó, se le posó en el hombro, sin embargo se le robó uno de sus audífonos. Este curioso robo se registró a un periodista en Chile cuando hacía un reportaje sobre la situación de la inseguridad en La Reina, que es una comuna en Santiago. En video quedó captado el momento en que un loro le arrebató con su pico uno de los audífonos. La víctima fue el periodista Nicolás Krum de Chilevisión, que transmitía la noticia cuando el loro se posó sobre el hombro. Él trató de continuar, pero sin embargo se dio cuenta cuando el ave le quitó el audífono y salió volando. Allí el reportero, según lo que indicó, es que estas imágenes se han viralizado, desatando risas y también todo tipo de comentarios. Se robó mi audífono. Sí, se robó mi audífono el loro, por eso te digo. Pues sigamos hablando del conejo malo de Bad Bunny, pues ha sido una gran atención la cual ha sido recibida en los conciertos que ha tenido por Latinoamérica, que muchas personas aprovechan este momento especial que viven una sola vez, y en esta oportunidad un joven decidió proponerle a su novia en el momento en que Bad Bunny estaba cantando uno de sus éxitos. La gira de Bad Bunny viene siendo un éxito ya que registra lleno total en todos los países que el artista ha visitado. Para los fanáticos esta presentación ha significado mucho y cientos de personas han aprovechado el show de Bad Bunny para hacer peticiones inolvidables. Sin embargo, un reciente video subido a TikTok se puede ver el momento preciso en que una pareja pasaba por un tierno momento mientras el artista cantaba el tema Ojitos Lindos, que está incluido en su último álbum. En las imágenes se ve al joven, se arrodilla para hacerle una propuesta matrimonial a su novia, a la que ella responde con un sí, con lágrimas en los ojos. Si bien no es la primera vez que ocurren pedidas de mano dentro de los conciertos, esta romántica propuesta no dejó de sorprender a las personas, tanto asistentes como también quienes vieron en las redes sociales. Y los dejo con esta increíble historia que se ha viralizado de una joven diseñadora muy famosa de interiores que decidió comprarle una casa a su mamá, pero no cualquier casa. Una casa de la cual la señora llevó 43 años haciéndole el aseo. La madre de Nicole Naranjo limpiaba casas para sacar adelante a su familia. Hoy Nicole es una afamada diseñadora de interiores quien ha logrado cumplir el sueño de comprar la casa donde precisamente su mamá trabajó durante más de 43 años. Se trata de una propiedad ubicada en Albuquerque, en Nuevo México, en Estados Unidos, y fue amor a primera vista. De niña Nicole se enamoró de la propiedad, una casa de mediados del siglo construida alrededor de un patio interior y decorada con antigüedades europeas. En el 2018 murió la propietaria, quien además de emplear por más de 2 décadas a la mamá de Nicole, fue como un miembro de la familia. Por eso la diseñadora de interiores decidió junto a su esposo comprar la casa y restaurarla en honor a ella. Según cuenta, su historia atrajo la atención de nada más y nada menos que The New York Times, quien también dedicó un artículo. Una completa extraña contrató a mi mamá para que fuera su ama de llaves durante 43 años. Ella se convirtió en nuestra querida amiga y nuestra familia a lo largo de los años. Se puede leer en los comentarios. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, queremos agradecerles a todos ustedes, como siempre, por su fiel sintonía. Recuerde que nos pueden seguir en redes sociales para estar actualizados de toda nuestra información. Continúen con nuestra buena programación acá en su casa en Telearuba. Mañana volvemos a tener una nueva cita. Hasta entonces.